Buenas tardes, Buenas tardes, doctor. buenas tardes. ¿Me están escuchando? Sí, ¿no? Sí, ya me ha contestado. Bueno, hoy es la última clase del año que yo doy en parasitología y vamos a ver este tema que es aspergilosis. Aspergilosis. Es parte de un conjunto de enfermedades producidas por hongos que se denominan micosis sistémicas o profundas. Ahí ustedes tal vez ya han visto algunas de ellas, la paracoccidioidomicosis, después la histoplasmosis, eh, después la coccidioidomicosis, la criptococosis, van a ver todavía y yo voy a darles hoy día una de las enfermedades micóticas profundas, que es la aspergilosis. Es interesante saber que dentro de los hongos, donde tanto la forma saprofítica como la forma parasitaria está constituida por filamentos o hifas, hay dos enfermedades, la aspergilosis y la mucormicosis, que no veo en el programa. No van a ver mucormicosis. Ya, pero ambas enfermedades, en la naturaleza, el hongo se encuentra como filamentos o hifas y como patógenos. No hay levaduras, nada, sino también filamentos o hifas. O sea que cuando hacemos el examen de una persona enferma, vamos a encontrar en el examen microscópico la presencia de los filamentos típicos del hongo. Y con esa brevísima introducción vamos a empezar a hablar sobre la aspergilosis. Ya, entonces es una micosis, una enfermedad producida por hongos oportunistas. Oportunistas quiere decir que aprovechan alguna debilidad inmunológica o de las defensas del huésped para convertirse en un hongo que produce enfermedad. Ya estos hongos, el Aspergillus, es un hongo omnipresente. Estamos nosotros seguramente cada día en contacto con las esporas de diferentes tipos de Aspergillus y normalmente no producen enfermedad. Pero si hay alguna debilidad inmunológica o del sistema de defensas, de la fagocitosis, etcétera, del organismo, ahí pueden ocasionar una enfermedad que puede ser una enfermedad pulmonar con enorme parecido a la tuberculosis pulmonar, una enfermedad alérgica. Hay mucha gente que tiene alergia tipo asma a las esporas del hongo, es decir, inhalan y inmediatamente empieza un proceso alérgico. Hay otra forma del hongo en el organismo que se llama aspergiloma, o también una forma diseminada que va al sistema nervioso central, a otros órganos. Y también puede ir a las uñas, producir onicomicosis, o también afectar, como ya hemos visto en un tema, afectar los tejidos, la piel y los tejidos blandos, e ir hasta el hueso dando un micetoma.
Aquí lo que ustedes ven esta es la característica típica del hongo. Este es el filamento, ¿ya? Estos filamentos terminan en una especie de ensanchamiento, como ustedes ven acá, y eso se llama cabeza aspergilar, y de la cabeza aspergilar pues van a crecer las esporas, que serían cada una de estas pequeñas bolitas que están viendo acá. Esta es la estructura clásica y típica de la aspergilosis, de los hongos del género Aspergillus. Ya, entonces son frecuentes en todo el mundo, desde los climas fríos hasta los climas tropicales, pero por supuesto, como todo crece con mayor facilidad, es más frecuente en los climas tropicales. ¿Sí? Los conidios o esporas, que son muy pequeñitos, pueden encontrarse en el aire, ser transportados por el viento, están en el suelo y también en la materia orgánica en descomposición, porque los hongos ya hemos visto que ayudan mucho en la descomposición de la materia orgánica, en la transformación de los compuestos orgánicos, y también en todo lo que es la putrefacción de la materia orgánica y la formación, por ejemplo, de aquí, de esto que ustedes ven, que es el humus. Ya también este hongo puede encontrarse, las esporas de este hongo, en los contextos o entornos hospitalarios, en el aire de los hospitales, en los rociadores de las duchas, porque hay ahí humedad, los depósitos de aguas, las plantas en macetas, y eso hace que los conidios o esporas sean inhalados constantemente, como se está viendo en esta imagen. Aquí tienen ustedes una cabeza aspergilar que produce conidios o esporas, y la persona inhala y va a dar un cuadro pulmonar o alérgico diferente. Entonces, el aparato digestivo y también el aparato respiratorio, ya no solo digestivo, sino respiratorio, por inhalación, constituyen la vía de entrada más frecuente y relevante de los Aspergillus. ¿Sí? Bueno, existen varias especies de Aspergillus. Ya todos corresponden al género Aspergillus, pero este hongo que es omnipresente, las especies más importantes que afectan al ser humano son Aspergillus flavus, niger, fumigatus, terrius, nidulans, ¿ya? Y la característica de estos nombres es porque cuando crece la colonia de este hongo va a adquirir diferentes colores. Por ejemplo, flavus es un color verde botella, ¿de acuerdo? Níger es negro, la colonia es negra, fumigatus es amarillento, terreus color de tierra, etc. Nidulans amarillo también. Ya las colonias se identifican por el aspecto que toma, y de esa manera uno puede decir frente a qué Aspergillus está, ¿no? Entonces ustedes ven acá, por ejemplo, lo que acabamos de decir, Aspergillus fumigatus tiene un color verde botella, etcétera. Los colores son los que van de las colonias, los que nos permiten identificar al hongo. Son, como hemos dicho ya, hongos oportunistas, y
se desarrollan tanto en cultivo como también como patógenos, los micelios, con la típica cabeza aspergilar, que es un órgano productor de esporas. Ya las hifas, como ustedes pueden, bueno, no se nota acá mucho, pero son tabicadas, o sea que están con tabiques, separada una célula de otra, y pueden dar ramificaciones, y estas ramificaciones que dan, en general, tienen un ángulo de 45 grados, ¿ya? Y aquí ustedes ven la cabeza aspergilar o los conidios, de donde van a salir las esporas que se van a difundir por medio del aire. ¿Sí? Aquí ustedes ven la estructura. El filamento está ubicado y en algún sitio del filamento hay una célula que se llama célula pie, que va a dar formación a un conidioforo, y está en la cabeza aspergilar, y aquí encuentran las fiálides, esos organelos en forma de botella que van a producir esporas o conidios. Ahí, de acuerdo a la especie, esas cabezas aspergilares pueden tener diferentes formas. Puede haber una sola columna de fiálides y a veces dos. De igual manera, este es un cultivo, y vean cómo la colonia, que tiene aquí un color azul, no, es un color amarillo verdoso, parece media algodonosa. Por supuesto, las colonias son visibles a simple vista. Sí, pueden desarrollarse hasta algunos centímetros de diámetro, las colonias, de acuerdo a su edad. Y cuando miraríamos los filamentos, que son la estructura básica de una colonia, vemos pues que las hifas o filamentos son septados, y acá tienen el conidióforo que se ha formado y la cabeza aspergilar. Esta es una fotografía de Aspergillus niger. Ven los filamentos, la cabeza aspergilar y las fiálides que están produciendo las conidias o esporas. Estas esporas o conidias viajan por el aire y uno las puede inhalar, o pueden contaminar alimentos muchas veces y uno las puede ingerir. Como patógenos, entonces, lo que encontramos son también en una lesión por Aspergillus, lo que encontramos son los filamentos. Ya esta es una muestra, una histopatología, y ustedes ven que ahí están gran cantidad de filamentos. Cuando alguien tiene una aspergilosis pulmonar, también en el esputo de lo que está tosiendo la persona y elimina esputo, vamos a encontrar los filamentos del hongo. Ya hemos dicho que hay dos posibilidades de encontrar filamentos. Uno es la aspergilosis y la otra posibilidad es los hongos mucorales, que también constituyen parte de lo que nosotros denominamos los mohos. Bueno, cosmopolita, enfermedad extensamente extendida porque el hongo es omnipresente. Cosmopolita, es saprófito en el suelo, en los vegetales en descomposición, en la materia orgánica, y eso hay, por supuesto, en todas partes. Los factores que predisponen a que una persona adquiera la enfermedad
es pacientes neutropénicos, ya donde los neutrófilos o polimorfonucleares están por debajo en general de 500 neutrófilos por microlitro de sangre. Ese es un factor predisponente, ¿de acuerdo? Pero también se puede observar en personas que han tomado o están tomando antibióticos, ya medicamentos citotóxicos, ya también las personas que toman glucocorticoides o en algunas enfermedades como los pacientes con leucemia y en pacientes que han recibido trasplantes de órganos. Estos son entonces los factores que predisponen al desarrollo de la aspergilosis como enfermedad. La aspergilosis se puede ver también en pacientes con SIDA, pero no es frecuente, no está considerada como una enfermedad oportunista en pacientes con VIH-Sida, porque como ustedes ya saben, en el VIH lo que disminuye no son los neutrófilos, sino lo que disminuyen son sobre todo los linfocitos TCD4 y no los neutrófilos. Ya entonces, con enfermedad cosmopolita, y estas son las especies más importantes que afectan al ser humano. En cuanto a las formas clínicas, es decir, cómo se manifiestan, hay una forma primaria y una forma secundaria. La forma primaria puede ser pulmonar, puede ir al tejido celular subcutáneo, avanzar en profundidad hasta el hueso, dando lugar a un citoma, puede afectar el conjunto auditivo externo o interno, dando una otomicosis, puede afectar la capa córnea de la piel y sobre todo las uñas, dando una queratomicosis, y también puede, y este también es un tema importante, aunque no frecuente, los aspergilos pueden ir al endocardio, a la capa interna del corazón, sobre todo a nivel de las válvulas, y dar una endocarditis. A nivel pulmonar, que podemos observar una aspergilosis pulmonar alérgica, un aspergiloma que ya lo vamos a describir como una masa de hongos en los pulmones, y una forma tipo neumónica con una especie de neumonía a nivel de los pulmones que se llama la forma invasora. Y por supuesto las formas secundarias en personas inmunocomprometidas severamente, puede ir al sistema nervioso central, a la piel y a otros órganos. Entonces vamos a hablar de probablemente una de las formas más frecuentes de aspergilosis, lo que se denomina la aspergilosis pulmonar alérgica. Ya alérgica, produce un cuadro de reacción alérgica al contacto con las esporas. En el 90% de las aspergilosis alérgica se debe sobre todo a Aspergillus fumigatus. Ya esa es la especie que más alergia produce. Y la característica clínica de la aspergilosis pulmonar alérgica es que una persona que ha estado en contacto con las esporas del hongo y tiene alergia, por supuesto, a ellas, va a tener accesos de tos, dificultades respiratorias, ¿sí? Y va a dar una especie de cuadro de asma clásico. ¿Ya?
No sé si ustedes han visto una persona con asma, pero una de las causas del asma puede ser el contacto con las esporas del hongo. Otras causas son el contacto con diferentes, el polen de muchas flores, ¿no? Hay otro asma que se llama idiopático, que no se conoce muy bien el origen, ¿de acuerdo? Pero todos ellos tienen este mismo aspecto clínico: accesos de tos, dificultad para respirar, ¿sí? Y va a haber eosinofilia porque es alérgico, y en las alergias los eosinófilos en sangre aumentan, ya pueden haber infiltrados pulmonares y obstrucción de los bronquios que dificulta aún más la respiración. La segunda forma en que se puede presentar a nivel pulmonar la aspergilosis es el aspergiloma pulmonar. El término oma, probablemente ustedes ya saben, significa masa, una masa. Y entonces, aspergiloma es una masa de hongos, ¿ya? ¿Ya? Y en general esa masa de hongos se encuentra en antiguas cavernas de los pulmones, cavernas ya preexistentes, por ejemplo, en personas que han tenido tuberculosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis, paracoccidioidomicosis o abscesos. Cuando uno tiene alguna de esas enfermedades, pueden quedar en los pulmones unas cavernas. Esa caverna, que es un hueco en el fondo a nivel pulmonar, es el sitio ideal para que las esporas inhaladas de Aspergillus ingresen ahí. Van a encontrar el sitio ideal para su crecimiento, es decir, una zona relativamente oscura o muy oscura. Van a encontrar una zona caliente, la temperatura corporal, muy bueno para el crecimiento de los hongos, y van a encontrar una zona muy bien aereada, porque los pulmones, por supuesto, tienen gran cantidad de oxígeno y una caverna aún más. Y allí se va a formar una masa de hongo. El hongo va a crecer como si fuera un cultivo y se va a convertir en una masa de filamentos del hongo que a veces puede llegar a tener varios centímetros de diámetro. Ya esa masa es posible observarla por la radiografía y da una imagen que ha sido descrita como el badajo de campana o cuarto creciente de luna móvil. Es decir, si ustedes tienen una caverna, el hongo se aloja en alguna parte de la pared de la caverna, va creciendo y después va a aparecer como el badajo de una campana colgante. Y ahí va a tener la misma sintomatología que la tuberculosis, acompañándose de tos, dificultades respiratorias, llamada también disnea, fiebre, escalofríos, expectoración importante y a veces expectoración con sangre, hemoptisis. Ya aquí está configurado, ustedes ven el pulmón, ¿sí? Y acá hay un aspergiloma en una antigua caverna tuberculosa, ¿sí? Y acá está la masa de hongos. Si esta masa no llena bien esta cavidad, pues la masa de hongos puede moverse en la medida en que la persona se mueve, ¿ya? Y por eso es que se denomina también en badajo de campana o en cuarto de luna creciente. ¿De acuerdo? Entonces este sería un aspergiloma. Si la persona tose, van a salir por
el árbol bronquial en el esputo los filamentos del hongo que está produciendo el aspergiloma. Acá ven un tejido pulmonar, ¿sí? Un pedazo en realidad de pulmón se ha cortado y ahí en medio ven un aspergiloma. Y acá en otra localización, en la parte, en el vértice del pulmón, aquí ven esta masa, aquí ven esta caverna y la masa del aspergiloma que está en todo esto, ¿sí? De acuerdo, y aquí hay todavía un espacio vacío. Si la persona se mueve un poco, esta masa se va a desplazar como un badajo de campana. Ya acá de igual manera ustedes pueden ver las lesiones. Acá hay una lesión importante, ya una caverna que ha sido ocupada, y aquí varias lesiones a nivel del pulmón. Acá ven otra, ¿no? Una caverna, un espacio, un hueco en el pulmón y el hongo que está creciendo en su interior, dando lo típico del aspergiloma. Y cuando uno revisa o ve una biopsia de este pulmón, van a encontrar que está lleno, pues, esta masa está llena de filamentos del hongo. Ya aquí para mayor abundamiento, ¿no? En una autopsia ven la caverna y ven la masa del hongo que se ha alojado en un costado de la pared y da un aspergiloma, y aquí también pueden ver otra caverna que en parte está siendo ocupada ya por la masa de cultivo del hongo en su interior. Una tercera forma de la aspergilosis es lo que se llama la aspergilosis fulminante. Ya esta aspergilosis fulminante se debe a la diseminación pulmonar. Desde el pulmón, donde puede haber una pequeña masa, se va a diseminar a todo el pulmón, diseminación, con invasión de los vasos, ya invasión vascular, y al invadir los vasos, pues va a haber zonas de necrosis y de infartos pulmonares. Es una forma muy severa, de evolución muy rápida, que puede llevar rápidamente a la muerte del paciente por infartos pulmonares múltiples, pero también desde el pulmón se puede diseminar a otros órganos, como ser por vía sanguínea, porque ya han invadido los vasos, pueden ir al cerebro, dando abscesos cerebrales, meningitis, pueden llegar al hueso con lesiones osteolíticas, misetomas, puede ir a la piel dando un tipo de lesión de eritema nodoso, es decir, zonas rojizas nodulares en la piel, muy dolorosas, ¿ya? Y esta forma así fulminante se observa en los pacientes con neutropenia muy severa. ¿Por qué? Porque la principal célula efectora contra Aspergillus son los neutrófilos. Los neutrófilos van a fagocitar, los primeros en reaccionar contra las esporas son los neutrófilos. Fagocitan y destruyen a las esporas. Ya se imaginan ustedes que si la cantidad de neutrófilos es muy baja, no van a tener la posibilidad de controlar la enfermedad. Y como habíamos dicho, los Aspergillus pueden también
alojarse en otras partes. Por ejemplo, pueden dar inflamaciones de la córnea, queratitis, pueden infectar, por supuesto, las uñas, ya pueden dar otomicosis, es decir, infección del conducto auditivo interno y externo, pueden llegar al tejido celular subcutáneo, formar fístulas, ir hasta los huesos, que serían los misetomas, y también se alojan con mucha frecuencia a nivel de otras cavidades, como por ejemplo las fosas nasales, las cavidades orbitarias, etcétera, donde se pueden alojar. Ya acá ustedes ven, aquí ven esta radiografía de la cara, prácticamente, la nariz, ¿no es cierto? Aquí tienen una de las, ¿cómo se llama esto? De las cavidades sinusales, ¿sí? Y aquí una de las cavidades sinusales está completamente, digamos, oscurecida, no se ve, y es que hay el crecimiento de una aspergillus, como también aquí pueden ver, aquí está limpio y aquí hay una masa en su interior, ¿no es cierto? De igual manera acá. Entonces puede dar sinusitis por aspergillus, que son formas muy molestosas y crónicas de aspergilosis. La invasión de los senos nasales y paranasales en este caso, dando sinusitis crónicas. Ya una forma de invasión cerebral, ya ustedes ven acá esta masa que podría corresponder a aspergillus, ¿no es cierto? Una masa mayor con algunas zonas de condensación en la corteza cerebral. Ya este es un paciente que vean este lado del ojo está hinchado, porque además tiene una sinusitis frontal. Ya, y esa sinusitis frontal va hasta a afectar la región orbitaria. Vean el párpado como está bien hinchado, y esto es una queratitis en un paciente que ha tenido un trasplante de córnea. Ustedes ven aquí la córnea, ven los puntos que están todavía presentes en el trasplante para sostener el trasplante, pero como el hongo es omnipresente, por mala suerte, algunas esporas han llegado acá, se han desarrollado, han crecido y dan una queratitis que hará pues que se pierda el trasplante, que el trasplante sea inservible. ¿Ya? Y acá ven lesiones a nivel de la mucosa bucal, ¿ya? Muy parecidas a otras enfermedades, como se puede ver en la paracoccidioidomicosis, en la leishmaniasis, lesiones granulomatosas crónicas. Bueno, entonces una clínica muy variada. ¿Cómo se hace el diagnóstico? En el caso de la aspergilosis hay pruebas de búsqueda de anticuerpos precipitantes que se pueden detectar por inmunodifusión, inmunoelectroforesis, ELISA o inmunofluorescencia, pero esta técnica de anticuerpos precipitantes es poco utilizada en la práctica, muy pocos laboratorios la hacen. Entonces lo que se utiliza mucho más es el examen directo. El examen directo de la secreción. Ya hemos dicho que en el esputo, por ejemplo, si es pulmonar, vamos a encontrar
los filamentos del hongo, no si es una lesión cutánea y hacemos un pequeño raspado, igual vamos a encontrar los filamentos del hongo, pero también se pueden hacer biopsias, una tinción especial para ver hongos, como la tinción de Grocott, y ahí se va a ver también los filamentos del hongo. Y finalmente, si estas otras pruebas no están disponibles, se puede hacer a partir de la secreción o de la biopsia, se puede hacer un cultivo del hongo, esperar 3 a 4 semanas en medio de saburó y va a crecer el hongo y la colonia tendrá el color respectivo del hongo que le está produciendo. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué encontramos en el estudio micológico microscópico? Al examen directo se encuentran los filamentos o hifas, se pueden ver las cabezas aspergilares, tal como las hemos descrito. Si se hace el cultivo, el medio más utilizado es el medio de saburó, crece en 2-3 semanas y puede ser identificado ese hongo por el color de la colonia, pero también por el examen microscópico de las cabezas aspergilares, ¿no? O sea que se puede describir la macro y la micromorfología del hongo. Finalmente también se puede hacer los estudios histopatológicos. Ya hemos hablado que estos estudios serológicos en general no son muy útiles y sobre todo muy accesibles, porque prácticamente, por ejemplo, en Cochabamba, que yo sepa, nadie hace estos estudios de serología para Aspergillus. ¿Sí? Bueno, y finalmente, ¿cuál es el tratamiento? Va a depender mucho de la forma y de la severidad de la lesión. Las formas alérgicas hay que dar antihistamínicos porque es una alergia a las esporas del hongo. Broncodilatadores porque producen la obstrucción de los bronquios, ¿no? Como es típico la obstrucción de los bronquios en toda forma de asma. Entonces hay que dar broncodilatadores y antihistamínicos, y algunos además combinan los broncodilatadores y los antialérgicos con antimicóticos, o sea, con medicamentos contra los hongos. ¿Cuáles pueden ser esos medicamentos? De acuerdo a la severidad de los casos, ustedes toman la decisión. Casos muy severos e invasivos pueden utilizar anfotericina B liposomal, la 5-fluorocitosina con la rifampicina, el ketoconazol, aquí está mal escrito, ketoconazol, el itraconazol, y en los casos del aspergiloma también se puede hacer la resección quirúrgica, porque lograr destruir toda esa masa de hongos con medicamentos es muy difícil, y lo que se hace en principio es un tratamiento inicialmente con antimicóticos para enfriar la lesión, para que la lesión no se expanda más, y posteriormente hacer la resección quirúrgica de una parte del pulmón que está afectado. Ya aquí ven otros medicamentos que se pueden utilizar, ya creo que hemos dicho el itraconazol, el voriconazol y la cirugía para los aspergilomas. Muy bien, ese es el último tema del año que yo les doy. Todavía les va a faltar, de acuerdo a lo que yo tengo aquí, 1, 2, 3 clases más, ¿no? Que van a ser dadas el 9 de octubre, el 11 de octubre y el 16 de octubre
y no se olviden que ustedes tienen el examen tercer parcial el 23 de octubre. Y valga la oportunidad porque tengo que preparar algunas preguntas y enviar para el examen. Eso es todo. Si hay alguna pregunta. No hay preguntas. Todos en absoluto silencio. Ya, en todo caso, si alguno de ustedes tiene un cuadro de asma, siempre pregúntense, porque es la forma más frecuente, si no será por esporas de aspergillus, ¿no? Ya les he dicho, los asmas pueden deberse a polen, puede deberse a esporas de aspergillus y también puede deberse a ácaros, por ejemplo, que uno inhala, o también el asma puede ser idiopático, es decir, no se conoce por qué algunas personas tienen asma. Muy bien, ahí nos vamos a quedar y gracias por su atención y con eso hemos terminado para mí, en todo caso, la materia del año. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.